Hola, ¿qué tal? Soy David Espinosa y Jesús Espinosa y esto es Cosas de Guitarra. En el vídeo de hoy vamos a responder a una pregunta o bien a una proposición que nos ha hecho Brett Basil, uno de los suscriptores que tengo de hace más tiempo, desde el principio del todo está conmigo, y a raíz del vídeo que hicimos de la Epiphone Casino, os dejo aquí la tarjetita, nos dijo a ver si podíamos hacer una review de guitarras de $700, cuál sería la mejor opción. Brett no nos ha especificado para qué estilo de música quiere esa guitarra y eso es una cosa muy a tener en cuenta cuando te vas a comprar una guitarra de ese dinero. Hemos pensado que vamos a hablar de 5 guitarras diferentes para 5 estilos diferentes, un poco basándonos en la experiencia que tenemos nosotros de lo que hemos probado a lo largo de los años. Hemos elegido la página web de Thomann para navegar en las diferentes guitarras y echar un vistazo y conseguir averiguar a lo mejor en cada uno de estos estilos o tipos de guitarra cuál es la que más nos interesa, pero vamos, que Thomann no nos paga por esto. Esto no es patrocinado ni mucho menos, que lo sepáis. Ahora mismo estamos mirando guitarras en euros, porque estamos en Thomann, España. Pero es cierto que los precios que os encontráis normalmente en las guitarras estadounidenses de $700, casualmente es lo mismo que nos encontramos aquí nosotros en 700 euros. Depende un poco la marca también. Os puedo decir que hay guitarras en precios mucho más bajos que dan un rendimiento fabuloso. Ya os digo que una de las guitarras que tengo y que sigo utilizando tenemos, y os he hablado de ella un montón de veces, es la Schecter. Os dejo aquí la tarjetita para que le echéis un vistazo al vídeo en el que hablo de ella. Pero una guitarra que no solo no cuesta 700, sino que es que no cuesta 400 y funciona de maravilla. Vamos a hablar del maravilloso mundo de las Stratos. Una cosa que mola de esta web es que te coloca por modelos de guitarras y nos va a ayudar a poder separar en distintos tipos de guitarras según las necesidades que tengáis. Si aplicamos el filtro para que las guitarras estén alrededor de 700 euros, nos va a permitir decidir cuál es la más interesante. Vamos con los modelos de Strato. Hay una por el módico precio de 45.000 euros. Perfecto. Vamos a esa. 45,222. Queremos ver una Clapton. Clapton. Pero qué cojones. Vale, la ha hecho un señor que se llama Gregorio Zesler. Debe haberla construido con un cincel. ¿Sabes? A ver, dice Custom Shop, digo, No me jodas, ¿cómo no va a ser Custom Shop? Es Custom. ¡A ver, vaya que sorpresa! Lo peor de todo es que aquí, o sea, el que no sepa de guitarras verá que es como las guitarras de 120 euros que te vienen en un pack con ampli, correa y 3 púas. Pues tal cual, pero por 45.000 euros. Tiene buena pinta, ¿eh? No la compraría. Vamos a lo que íbamos de verdad, ¿vale? Y entonces lo que vamos a hacer es movernos entre 600 y 800, ¿no? 800, eso es. La Fender Vintera esa tienen buena fama. Yo he probado precisamente esta, ¿vale? ¿Ah, sí? La 60. Estéticamente tiene una cosa que no me convenció, pero es una cuestión meramente estética. Era tan sencillo como que, y mira, esta no parece que le ocurra eso. No, a esta no le ocurre. ¿El qué? Las Vintera tienen el golpeador sin el acabado en negro, ese pequeño binding que tiene el golpeador, y eso las hace estéticamente un poco plasticosas, un poco como si fueran de Fisher-Price. Pero la realidad es que las probé y me gustó, y me sonó muy a lo que prometía sonar. Toda la guitarra redondita y un poco cuadrado terrorífico. Sí, esto es una de las grandes cosas que tiran para atrás en guitarras, pero bueno, yo tengo un par de ellas, o 3, que tienen este problema, otras tantas que no lo tienen. Las Vinteras son mexicanas, no son made in USA, pero a mí eso nunca me ha tirado para atrás, siempre y cuando la pruebe y me guste. Y la Vintera que yo probé, que era esta, patrañas, yo creo que era esta, me gustó mucho. En esta gama de precios, ¿sabes qué pasa? Que Fender a lo mejor no destaca tanto como marcas como G y L, que básicamente emulan o buscan hacer exactamente lo mismo que Fender, pero se los comen con patatas en esta gama de precios. Vamos a entrar en la web de Musicopolis para ver la gama de G y L, porque en Thomann no hemos visto ninguna. Antes de eso, si te parece bien, voy a buscar una Vintera, porque entonces voy a ver el modelo exactamente que probé yo, el que os digo, con el golpeador sin retocar. Mira, diría que fue esta, una 50, no una 60. Por eso el golpeador
Es verdad. Me está dando ansiedad. No sé si es que originalmente las Fender de los 50 no tenían esa línea negra. A mí cuando lo vi me pareció al revés, me pareció como un intento de simplificar, un intento de hacer un avatar de la guitarra. No me terminó de convencer lo más mínimo el acabado. Pero la guitarra en sí, una crema, me gustó un montón. Vamos a echar un vistazo a las GL. Esta L es de Leo Fender. Además de hacer cositas en Music Man, que también estuvo por ahí, Leo Fender fue uno de los fundadores de esta marca, cuando ya no trabajaba para Fender. Por 569 euros. Está bien de precio. Esta es la que tiene las pastillas esas raras de cojones, David. Sí. Pues suenan, ¿eh? Sí, la probé y me moló, me moló. El rollo es muy Strato, o sea... A pesar de que veáis que tiene este diseño tan extraño, el puente es una maravilla, un semiflotante muy majo, no tiene recorrido prácticamente hacia arriba, pero se porta muy bien y aguanta muy bien la afinación. Y estas pastillas son muy curiosas y tienen un sonido muy interesante, muy interesante. Y es muy Fender, tiene un sonido muy Fender Stratocaster, si es lo que estás buscando. Igual te tira para atrás un poco la estética y quieres buscar algo más tradicional, bueno, pues no habría problema, porque GL también nos ofrece guitarras tipo Stratocaster, como veis, en precios que se van mucho de nuestro presupuesto, porque tienen guitarras que están al nivel de custom shop de Fender, perdonadme Fender, por la mitad del precio de una Fender, Aquí, mira, además con un color muy similar a la Vintera, con su contorno negro, o sea, gracias. Sí, pues... Este contorno negro es precisamente lo que le fallaba a la otra guitarra que nos tenía tan mosqueados. Sí. Una cosa que tengo que decir de estas guitarras que las he probado es que el mástil va barnizado. No se nota para mal, pero se nota. Y eso hay gente que lo asocia a madera mala. No necesariamente, pero es verdad que ese barniz ahí, a lo mejor en otras guitarras que tienen menos barniz, no lo notas tanto, ¿no? Justo esta guitarra no la he probado. Yo tampoco. Pero teniendo en cuenta la gama de precios, probablemente he probado alguna guitarra muy similar a esta. Lleva el puente de 2 tornillos típico que llevan las Fender Deluxe, ¿vale? Las americanas Deluxe, que suelen rondar los 2.000 euros. Entre comillas, podríamos decir que esto es la versión mexicana de una Fender Strat Deluxe. Pero esta también es el mismo rollo, ¿te das cuenta? Sí. Lleva los acabados de las guitarras modernas de Fender. Ya os he hablado en algún vídeo. En estos últimos 2-3 fotos, hemos sacado guitarras que tienen humbucker en puente, ¿vale? Eso es algo bastante importante. Sí. Es porque la guitarra gana mucho en versatilidad. Que tenga una single en puente le va a dar un sonido súper característico de Strato, pero vas a sacrificar en cierta potencia y contundencia que te ofrece la humbucker. Una humbucker en puente te da una guitarra todavía más versátil, aunque las Strato ya de por sí destacan en versatilidad de cara a muchos estilos. Mira, una Pacífica, eso es una gran guitarra. Sí. Yamaha es una gran elección, en serio. Tienen esto, ¿no? Las guitarras Yamaha esta es especialmente buena. Esta la he probado yo. Y además estéticamente es una pasada. Este puente, esto es una maravilla. Solo tira medio tono hacia arriba, pero el vibrato es perfecto, no pierdes ni una gota de afinación. Lleva Seymour Duncans, lleva pastillas de las guapas. Los acabados de Yamaha... Sí, super calidad. Otra cosa no, pero sí. Acabados... Desde las gamas más bajas, las guitarras más baratas, las Pacíficas 112 que valen 300 euros o menos, son guitarras con unos acabados magníficos. O sea, a mí me entusiasman estas guitarras. Tú pillas 2 Stratos que aparentemente son iguales y de la misma gama y no te transmiten exactamente lo mismo. Cuando tocas con ellas no te sientes igual. Por eso decimos mucho, prueba. Ve a la tienda y pruébala. Es lo mejor que puedes hacer. Pues en resumen, Fender, GL y Yamaha. Recomendación personal, GL. Una vez habladas las Fender Stratocasters, nos vamos a ir a guitarras de tipo Teleca, que son guitarras con un sonido más afiladito, más poperas, más para hacer country, incluso para hacer funky también tienen su rollo. Tienen sus momentos jazz y es curioso porque aunque suelen tener la fama de tener menos versatilidad que una Strato, puedes hacerlas sonar muy burras. Muy burras.
Vamos a coger el mismo rango de precios, entre 600 y 800. Bueno, a ver, este ejemplo no nos vale. Se viene una SP, a ver. Es más para la siguiente categoría que vamos a ver, porque esta bicha lleva 2 humbuckers como 2 soles. Vamos a ver modelos Teleca de verdad. Y una vez más tengo que volver a irme aquí. La serie Vintera 50, yo las he estado probando y a pesar de que no tienen la bandita negra en el golpeador, que es que hace que parezcan de Lego, a mí que no tenga el pequeño acabado en negro en el borde del golpeador me mata. Tiene el puente ultra vintage de Teleca, que es bastante chunguillo de ajustar. El problema que tienes en este puente es que el octavado de las cuerdas, para hacer una sintonía fina y que la guitarra te suene fina y con su afinación perfecta, tú lo que haces es controlar la longitud de la cuerda. ¿Qué pasa? Aquí la tienes que controlar por narices por parejas. Depende del cordaje que estés utilizando, no siempre le va a venir el mismo tiro de cuerda igual de bien a una primera cuerda que a una segunda cuerda, por ejemplo. Y eso hace que el ajuste no sea tan fácil ni tan cómodo. Yo tengo una Teleca, bueno, tengo 2 en realidad, pero las 2 llevan 6 zapatas independientes para poder octavar las cuerdas de una manera totalmente independiente. Cuando construyen guitarras respetando la historia, a veces lo que hacen también es cagarse un poco, hablando claro, en lo que hemos averiguado con los años. De hecho, ese puente es incómodo hasta la extenuación. O sea, es horrible. Es uno de los puentes que menos me gusta para tocar, independientemente de su funcionalidad. Es un puente incómodo, de poner la mano y sentirte incómodo. Así que yo descartaría las guitarras tipo Telecaster con este tipo de puente. ¿Hacia dónde tiraría yo? Esta es la alternativa a la que yo me refiero. Es una guitarra que respeta absolutamente lo que es el concepto de Fender Telecaster. Sin embargo, como veis, cada cuerda tiene una zapata totalmente independiente, de tal manera que nosotros podemos ser mucho más precisos en la afinación. El hecho de que el diapasón sea de arce me parece maravilloso. Estéticamente me entusiasma. Además, ese puente no tiene ese reborde extraño, ¿no?, que tiene el puente clasiquísimo de las Telecaster, lo cual lo hace muchísimo más cómodo. Pero volvemos a lo mismo. Cuando compras una Fender de estos precios es porque esto te tira mucho, que en la pala ponga Fender. Hay mejores alternativas en esos precios y vamos a verlas. Chapman, mira, estas son metalerillas en principio. Sí, pero justo este modelo no. Este modelo está... La verdad que Chapman es un fabricante que cuida mucho cómo hace las guitarras, ¿eh? Quizá precisamente por tener menos nombre se preocupan más de ofrecerte un instrumento de calidad, que no olvides. La caja de esta guitarra es fabulosa. O sea, es una preciosidad. El acceso a los trastes altos con ese rebaje. Habría que ver las especificaciones, que las pastillas no sean rollos activos y tal, que por mucho que lleve singles luego suene más bruta con una brava. Ya. Yo he visto un par de estas tocando con bandas en directo y son guitarras que, pese a tener el corte clásico de una Teleca, luego son brutísimas. Son las Moyohan, son pastillas singles. O sea, es Telecaster. Es una Teleca y Chapman ofrece una relación calidad-precio mucho más alta de la que te puede ofrecer Fender, sencillamente porque... ¿Cuántos de vosotros, ponedlo en los comentarios, conocíais la marca Chapman antes de oírla aquí? Es que... Ese es el rebaje que te encuentras en las guitarras de gama alta y moderna que tiene Fender, que son las que me gustan a mí, las Fender Ultra, las Fender Elite. No buscan tanto lo vintage y buscan más la comodidad del músico. Al final esto nos permite un acceso a los últimos trastes espectacular, que nada tiene que ver con el ochaco de madera que hemos encontrado cuando hemos visto la caja, por ejemplo, de la Stratocaster Fender Vintera que estábamos mirando antes. La verdad que esta guitarra es una gozada. Estoy súper gaseado, me dan ganas de comprarme. Habría que mirar cómo suena. A mí lo de comprar a ciegas sin probarlas... Echarles un ojo a ver qué tal suenan. Pero vamos, desde aquí tienen una pintaza espectacular. Vamos a ver qué nos dice Musicopolis, a ver si ahí podemos encontrar algo más. Viene Musicopolis. Esta es Thinline. Tiene una pinta cojonuda, puente de 6 selletas, humbucker en mástil, que le da un sonido gordote ahí para los soletes. Y el sonido típico de Telecaster lo podemos encontrar aquí. Vamos, las Telecas de G&L pues ocurre un poco lo mismo con las Stratos. Te ofrecen más por el mismo precio. Doble humbucker. Guitarras
para hacer música enfadada, ¿no? Para dar un poco de leña, no, Sí, no sí, toda sí. la leña, pero leña. Sin irnos al metal, ahora ya tenemos aquí guitarras que tienen un nivel de ganancia razonablemente interesante. Exacto. No soy muy fan de la SG, yo personalmente. El problema que tiene la SG es que a mí me parece que se queda a medio camino. Yo no soy muy fan del peso de Gibson, de la incomodidad de Gibson, pero sí soy muy fan del sonido de Gibson. Y SG siempre me ha dado la sensación de un poco descafeinada en ese sentido. No me da la definición que me da una Strato, pero tampoco me da la fuerza que me da una Les Paul. Aquí tenemos una PRS SE, el modelo específico de Paul Reed Smith, ¿vale? Pero en esencia es una Custom 22, una guitarra cojonuda. Sobre todo ahora, yo tuve una PRS SE del año 2009, si no me equivoco, y no era una gran guitarra, de hecho el puente era bastante peste. Esta lleva un wraparound que personalmente opino que es más estable, y si no tienes un buen puente de trémolo de PRS, quizá te compensa más esta versión del puente. Ahora cuando entremos en el mundo de las guitarras metaleras, lo diremos, digamos, con más detalle, pero la realidad es que cuando estás en estas gamas de guitarra, si lo que quieres es buena afinación y buena estabilidad, olvídate de utilizar puentes flotantes e incluso puentes semiflotantes, a menos que sean muy buenos, que en estas gamas es complicado que te los encuentres muy buenos. En el caso de esta guitarra, que tiene dos mini switches ahí, probablemente es que cambia a single las dos humbuckers que tiene. Lo que tiene pinta de hacer de esta guitarra, al margen de carecer de trémolo, una guitarra muy versátil. Tiene muy buena pinta, la verdad. Entiendo que si, por ejemplo, cambiamos a single la de graves y las combinamos las dos, tenemos un color totalmente distinto que si son dos humbuckers o si son humbucker o single o dos singles. He de decir que esta preciosidad que estamos viendo de foto es la misma guitarra y nada que ver con la que tuviste tú, ¿eh? No, yo tuve una del 2009-2010 que era una mierda tremenda comparado con esto, y no era una mala guitarra para su precio, que son unos 630 euros más o menos, pero es verdad que las guitarras de 600 euros hoy en día de PRS le dan 300 vueltas a la que tenía yo. También es cierto que las guitarras de 700 euros que encontramos hoy no es lo que encontrábamos antes. Bueno, es más, me voy a gamas más bajas. O sea, tú ahora mismo te puedes comprar una guitarra de 200 euros que se puede tocar. En mi época, si tú te comprabas una guitarra de 200 euros, que siempre era la típica guitarra que te costaba 22.000 pesetas con ampli 36.000 pesetas, era intocable. Era el palo de escoba más terrible que has tenido entre las manos. Sin embargo, hoy por hoy, o sea, ya os hablaré y probablemente saque un vídeo al respecto de una Squier de 160 euros que probé y que está muy bien para 160 euros, obviamente. PRS SE en esta gama de precios, la verdad es que está muy bien, de lo mejorcito que te puedes encontrar. Sabéis que nos gusta especialmente esta marca, pero es que es verdad que ofrecen de lo mejor, ¿no? Estas son curiosas, tienen un sonido que no llega a ser ni humbucker ni single. Están ahí. Las probé cuando conocimos una tienda de guitarras que ya no existe. Tenía Eastwood, tenía Airline, las guitarras estas que usa el de White Stripe. Vamos, guitarras así de rarunas. Guitarras más bien feunas, la verdad. Son feuchas, pero buenas guitarras, pero no por su estética. Sí, bueno, esta tiene muy buena pinta. Nunca me compraría esta guitarra, no te voy a engañar. Esta pala me parece horrible. Bueno, mira, aquí tenemos el tochaco. Eso mal. Muchas correas no van a funcionar aquí porque normalmente las correas tienen la cabeza muy grande. Aquí no va a ir bien. Esta es la gama de Yamaha. Esto es una pasada. Estas guitarras son cojonudas. Las tienen con humbuckers, Vale, estos son P90s que son guitarras single, pero llevan más bobina que una single estándar. Entonces están ni chicha ni limonada entre una pastilla simple y una pastilla doble. Muy pocos fallos les vas a encontrar. Aguantan muy bien la afinación, guitarras súper estables. Esta guitarra es una monada, ¿eh? La mires como la mires, es una monada. Bueno, luego está la Yamaha S2000, que es esta, pero la buena. La cara, digamos, que es un cohetaco de cuidado. Lo que pasa es que es una guitarra que pesa lo indescriptible, de verdad. Es una guitarra que solo la descarto por cuánto pesa. Esto viene a ser una ESG moderna. Muy bonito el color, muy bien elegido, me gusta. Esta guitarra además suena muy bien. Y ves, lleva como este acabado como irregular en el que los cuernos no son paralelos como en la ESG normal. Exacto. Aunque ya os digo que Gibson tiene una gama
en la que tiene este tipo de acabado. Es una gozada esta guitarra, la veo y me mola muchísimo. La pala muy bonita, me gusta más que la de la clásica. Pasa que Gibson. Estamos todavía en hard rock, por así decirlo, y esta guitarra es como más, se va a otra cosa, ¿no? Quizás se nos va un poco a lo que viene después, ¿no? Al metaleo. Pero mola, la guitarra muy chula. Es una preciosidad. Es una guitarra rollo Les Paul, por así decirlo. La pala esa que parece Galactus. Sí, pero bueno, la mayoría de las de Angélico llevan esta pala hueca. Todas, es la pala característica de Angélico y de Galactus. Lo que me parece horrendo son las clavijas. Vamos a verlas de cerca. Horrendas. Siendo de Angélico, probablemente sea una gran guitarra. Por supuesto, tenemos las Eclipses de SP. LTD, obviamente. Si vas a SP, o sea, ni de coña estamos en estas gamas de precio. SP es prohibitivo. Estas guitarras ya son en plan para hacer metal, O sea que me estoy adelantando. Estas pastillas son metal burru. Lo único que tienen de Gibson Les Paul es la forma. En realidad, aunque bueno, no te voy a engañar. Una Gibson Les Paul también vale para hacer metal. No solo para hacer metal, pero son brutales. Aquí ya entramos en las Epipones. Sí, esta gama de Epiphone están muy bien. Estuve probándolas y casi estuve a puntito de comprarme una, pero adivinad que me compré una Fender con 2 humbuckers. Es lo que hay. Fijaos aquí. No han tirado tanto a lo clásico y han buscado la comodidad y de repente han abierto aquí un hueco para que tu acceso al último traste, que probablemente sean 22 trastes en esta guitarra, en efecto 22 trastes, sea muchísimo más cómodo. En acabados estas guitarras son preciosas, igual que me metí en el vídeo de la Casino con los acabados de Epiphone en esa gama. Os puedo decir que estas tienen unos acabados muy guapos, por lo menos las dos que yo he podido probar. También estamos viendo fotos en una página web en internet, luego hay que tenerla en la mano y ver si eso es así, ¿sabes? Sí, pero yo las tuve en las manos y puedo decir que me sorprendieron para muy bien. Es muy bonita esta guitarra, muy bonita y muy buena guitarra, suena bastante bien. Tommy Thayer, chaval, el guitarrista de Kiss. Me mola esa brillantina azul. Yo ahí, si os gustan muchísimo las guitarras de corte Gibson, hay cosas interesantes en estos precios. Es más interesante Tokai que Epiphone porque te ofrece mismo precio, mejor calidad. Vamos a ir ya a las guitarras más cañeras, ¿no? Las guitarras de machotes. Esto dice guitarras heavy. No sé si incluirá las guitarras con corte strato. Sí, sí las incluye, perfecto. No hay problema. Guitarras heavy, a veces hay webs que se confunden y son guitarras con muchos picos. Esta guitarra es un guitarrón. Prácticamente todo lo que hace Schecter son guitarrones. Me encanta este acabado en arce clarito. Lleva un puente Flare Rose que no he probado. Tiene muy buena pero pinta. Es un Flare Rose, parece original. Nada de Licenced Flare Rose ni... El acceso al alma a la... Genial, genial. Aquí, tiene que en lugar de en la pala. Que en la pala es la zona más débil de la guitarra. Es un peligro... entrar en webs de internet y ver guitarras, porque ahora mira lo que está pasando. La gaseada. Tengo unas ganas de comprarme bicha, pero no sabes cómo. Son MGs activas. Sí. Son un modelo nuevo, supongo, no estoy muy puesto en pastillas MGs. No esta yo tampoco. Tiene pinta de intentar ser un modelo un poco más vintage, pero manteniendo el ser pastillas. Si os fijáis, no es tan picuda, tiene un cuerpo puro estrato y normalmente nos las encontramos más afiladas, rollo SP Ori. Cuando estamos hablando de heavy metal, Jackson siempre es una opción en ese sentido. Es más fea con dolor de muelas. Para el que no le guste. A mí no me gusta. Esta es la que llevaba el Chuck Schuldiner el de los Death. Pedazo de guitarrista, pero la guitarra no es la guitarrista, ¿sabes? Como y esta guitarra no es muy buena, Os puedo decir que yo no soy muy fan de Jackson porque siempre he pensado que en las gamas de precio en las que se mueven siempre hay alternativas mejores. Jackson es una muy buena marca, tiene todas las gamas de guitarras, pero sabes que palmas precio, sabes que estás pagando de más. Y eso me pasa una mierda. Bueno, esta en particular, hay algunas que son preciosas. Sí. Son las de el bueno de Ola. Ola en Glue. Solo el inlay que lleva en el traste 12 ya me camela, o sea. Sí, absolutamente. Me gusta. Mira, los de Thomann han alineado su logotipo junto con... lo han hecho aposta, tío. Estas guitarras son muy bonitas. La pena es que justo este modelo no tiene más fotos. No, bueno, luego tienes modelos V para tocar sentados incomodísimos. Yo nunca me la compraría por la incomodidad que supone. Pero estéticamente me molan, Personalmente a mí me parecen feas. Los diapasones de ébano me cautivan muchísimo. He tenido alguna guitarra con diapasón de ébano. Jackson de Melitian. Es la del Lemel, el de los Machine Head. Mira. La C6, pero... Esto es una preciosidad de guitarra.
donde las haya. Son una maravilla. Puente fijo, muy sencillo, pero es muy estable. Y la Ébano estética también, de la tapa, tío, guapísima. Es súper guapa. Rollo mutante. Mira la trasera, qué bonita es. Quizás este clavijero no es que sea la leche, pero no porque afine mejor o peor, sino porque si le das un golpe lo mismo se va la clavija a tomar por culo, lo digo por experiencia. Otra Solar. Esta me gusta especialmente. Es una preciosidad, me encantan estas mordidas aquí. Me encantan La acceso, estéticamente. Joder, eso luego a la hora de tocar es madera. Es una pasada. Mira, fíjate qué trasera. Trasera de una Es sola una pieza, no son dos trozos cortados. Además, estas guitarras prácticamente no llevan barniz, ¿eh? Para los que no os guste el barniz, como a mí, que a mí no me gusta, son guitarras fabulosas. Nada malo que decir de estas guitarras. La Sinister Gates, esa no es mala burra, qué fea de cojones. Es una especie de Mockingbird extraña, ¿no? Es una Mockingbird, pero al contrario, ¿no? Está al revés. Lleva un Floyd Rose original también, ¿eh? Sí, a ver, enfócalo. Te diría que sí, que espera. es Floyd Rose original. Por la formita que le he visto, a ver si soy capaz de encontrar una foto en la que salga bien. Mira, sí, es un Floyd Rose original. Sinister Gates, aparte de su carrera como guitarrista de heavy metal, en realidad es un guitarrista de Manus muy bueno. Jackson, quizá al igual que Becerrich, hoy en día han mejorado bastante su relación calidad-precio, aun estando por detrás de otras marcas, en mi opinión. Lo que pasa es que lleva pastillas genéricas Jackson, que por norma general las genéricas de marca no suelen estar a la altura de una Seymour Duncan, Di Marzio, MG, y seguramente veas las Jackson de gama alta y no tengan pastillas Jackson. Llevarán Di Marzios, llevarán Seymour Duncans, MGs, pero no van a llevar Jackson. En estas gamas alguna he visto que llevaba buenas pastillas. Sí, pero esta no. Motivo para no comprarla, supongo. Mira, Dean. Mira, una Dime baja. Es la forma de guitarra de uno de los guitarristas de metal más emblemáticos de la historia de la humanidad. Que en paz descanse el pobre. Dime Bach Darrell. Esta guitarra a mí personalmente me parece horriblemente incómoda. Es enorme, fea como un dolor. Fea y horriblemente incómoda. Tienes que ser muy amante de Darrell para querer tener esta guitarra. Mira dónde está la posición del jack. ¿Dónde vas con eso? No creo que en todos los modelos de Dime Bach Darrell esté ahí. Pero si está ahí, su ruina. O sea, mal. Muy mal. No me gustan nada estas guitarras. Pero aparte de la cantidad de madera que te has ventilado. Mira. Aquí, lo que os decía del barniz. Aquí sí lo han hecho. La guitarra está súper barnizada, pero en la parte tocable del mástil le eliminan ese barniz para que los tíos que sudamos ácido de alien en los dedos seamos capaces de tocarla sin quedarnos enganchados. Eso hace 10 años no se veía en guitarras de esta gama de precios, ¿eh? No, ni de coña. Ni de coña. Eso solo era... Te lo encontrabas en guitarras signature de guitarristas y que costaban de 3.000 para arriba. Eso es un detalle maravilloso, pero sigue siendo una guitarra gigantesca y en mi opinión, yo jamás me compraría esta guitarra. Nada, ni de coña. O sea, tienes que tenerle mucho amor a Darrell, que yo se lo tengo, pero no tanto. Legator es una... Nunca he probado una, pero siempre he oído hablar bien de estas y... Conozco a muchos guitarristas, si tantos de ellos las mencionan para bien, por algo será. Además, cuando ves este nivel de detalle en los acabados, cuando ves esta madera en el diapasón... Me recuerdan a Mayones, tío. ¿Sabes? Sabes que estamos hablando de fabricantes que le ponen cuidado, ¿eh? Es una monada, ¿eh? Joder. Sí, muy bonita. Aquí ni miro, porque guitarras de 8 cuerdas, ya es otra. Por debajo de los 1.500 euros, te puedo garantizar que no puede ser buena. Cort es una marca... muy competitiva. Mira, está muy bien lo que ofrece para el precio que te piden por las guitarras que ofrecen. Además, esta guitarra, dato importante si queréis sumergiros en el mundo de las 7 y de las 8 cuerdas, es que la guitarra sea multiescala. Esto es muy importante, ¿vale? Parece una tontería, lo hemos comentado antes en el vídeo que hicimos de la Strandberg de 8 cuerdas, pero es verdad que sea multiescala va a hacer que las cuerdas más graves tengan el tiro adecuado para sonar tan grave. Por norma general, en esta gama de precios, en otras marcas te van a ofrecer guitarras que no tienen esta escala tan larga y va a hacer que suenen fofas, que la séptima cuerda suene como... que no tenga un sonido definido, suene más embarrada y
tú buscas todo lo contrario en este género. El hecho de que los trastes estén en abanico y la guitarra sea multiescala no hace que sea más difícil de tocar. Simplemente tienes que acostumbrarte a ella, pero te acostumbras a ella en cuestión de horas. Además lleva MG707, colócalas en diagonal para que den más graves en los graves y más agudas en las cuerdas agudas. O sea, está muy bien pensada para el precio que tiene y se ve que el acabado es espectacular. O sea, está muy bien, muy bonita. Y Cort siempre ofrecen calidad. Hablando de gastarte 700 euros o 700 dólares en una guitarra, es más interesante tener una guitarra de 6 cuerdas y afinarla grave, meterle una quinta por debajo, por ejemplo, hacer un si, sol, re, la, mi, si, en vez de mi, si, sol, re, la, mi, que una guitarra de 7 cuerdas, porque al final una guitarra de 7 cuerdas, la construcción de esa guitarra encarece mucho el precio, lo que implica que si te vas a gastar 700 euros estás comprando una guitarra que en lo que sería guitarra de 6 cuerdas estamos hablando de que te estás gastando 400 o 500 euros, entonces estás yéndote a guitarras mucho más bajas de gama. Hay que estudiar hasta qué punto realmente necesitas 7 cuerdas. No siempre es necesario tener una guitarra de 7 cuerdas solo porque quieras afinar en do o solo porque quieras afinar en si. Eso con una guitarra de 6 cuerdas lo puedes suplir perfectamente. Bueno, vamos con las guitarras de cuerpo hueco, semiacústicas o hollow body. Hay que tener una cosa en cuenta aquí, es que hay muchas hollow body que son guitarras muy leñeras, pese al corte clásico que tienen. Si tú ves la guitarra de Kurt Bulow, tiene un corte clásico a priori, es una Framus, con así semi-hueca, tal y cual. Sí, no sé si habéis escuchado la banda Converge, pero desde luego clásica no es. El problema que tiene la guitarra hollow body es que normalmente a nivel de fabricación en estas gamas hay que tener mucho cuidado porque no suelen ser de lo mejor. Ya estuvimos hablando en el vídeo de la Casino, ya sé que me he repetido un montón a ese vídeo, pero es que fue un ejemplo muy claro de esto, ¿vale? A lo que yo me refiero es que a lo mejor cuando te vas a Gretsch, por ejemplo, son guitarras magníficas en gamas más altas, pero a lo mejor en gamas medias no están tan cuidados los acabados. Si veis aquí la Epiphone Seraton es más de lo mismo, es como la Casino. Entonces no os voy a decir mucho más. Las he probado las dos muchas veces, la Casino incluso la tengo, como sabéis. No son guitarras que por este precio para mí merezcan valer lo que cuestan a nivel de acabados. Eso sí, a nivel de sonido son fabulosas, no os voy a engañar. Hay mejores alternativas en estas gamas. Nos tendríamos que ir a marcas como D'Angelico, por ejemplo. Esta, vamos a ver. A priori es una Casino, muy bonita sí, además. Tal cual, más bonita. Es el mismo rollo. A mí me gusta más la Casino. A mí me gusta más, pero es ignorante. Estas fichas también son una maravilla en hollow body por esos precios, ¿eh? Ibanez, en general, en semihuecas, incluso rondando los 400-500, ya ofrecen cosas que te dejan bastante boquiabierto, de verdad. Sí, a nivel de acabados son espectaculares. No, y a nivel de sonido, o sea, coges la guitarra y dices, hostias, que vale 400 euros esta guitarra, ¿sabes? A ver, luego hay que tenerla en la mano, ¿no? Porque todavía aquí las fotos, siempre puede haber Photoshop, siempre es una guitarra que va para el catálogo, pero las coges en las manos y sorprenden para bien, ¿sabes? Lo que no te ocurre con Epiphone, a lo mejor se ocurre con Ibanez, y en este canal no somos muy de defender a Ibanez. Nunca nos hemos casado con Ibanez, ni mucho menos. Hostia, hay más piezas de madera solo en esta foto que en toda mi Telecaster. Hagstrom también es una marca maja. Bueno, mi compañero Iván, la habéis visto alguna vez en este canal por una foto no muy afortunada suya que pusimos. Me temo que solo una vez y todavía nos odia por esa vez. Pero tiene una de estas, el formato Les Paul. Se la vendió a un chavalín hace poquito, ya no la tiene, pero es una gran guitarra. Yo las he catado en el Musicópolis más de una vez. Me revienta los que hagan la misma mierda que hacen las D'Angelico. A mí no me disgustan, o sea, sin ser los mejores clavijeros que he visto. O sea, no lo entiendo. Son muy buenas guitarras, muy chulas. Muy vintage en este caso, aunque tienen cortes más modernos, más cercanos al Les Paul, doble humbucker y tal. No lo hemos mencionado, pero en ese tipo de guitarras también ofrecen cosas chulas. Muy bonita, muy bonita. Esta guitarra es... Joder. Tío, os voy a decir una cosa, o sea... Yo no sé si os gustará este vídeo o no, pero a mí me tiene jodido porque estoy muy gaseado. Tengo unas ganas de comprar una guitarra ahora mismo. Sí. O sea, estoy a golpe de clic encima, ¿sabes? Porque estoy metido en Thomann, que tengo cuenta. Esta marca
Yo estoy enamorado. Tengo una Godin y no descarto hacerme con alguna otra. Muy bonita. Aquí se puede apreciar auténticas guitarras de jazz que solo tienen pastilla de mástil. La pastilla de puente está obviada directamente. Y el tono lo tienen para que puedas subirlo en algún momento, pero directamente lo pones al 0 y tiras para adelante. Tenemos pendiente hacer un vídeo, así que estad atentos porque no lo haremos dentro de mucho, de una Godin que me compré, una XTSA. Vais a flipar. Si queréis versatilidad y calidad de una guitarra, vais a flipar lo que ofrece Godin. Es increíble, increíble. Hofner, ojito. Mira qué bonita, con un Bisbee además. Doble humbucker ahí. Qué bonita, no termina de convencerme. No, porque por el formato, porque para ser una guitarra de jazz me resulta poco jazzera. Bueno, pues yo creo que con esto ya tenéis una idea de lo que son guitarras en esas gamas de precios, ¿vale? Nos hemos estado moviendo todo el rato alrededor de los 700 euros, 700 dólares, ¿vale? Esta es nuestra opinión personal. Al final lo que hemos hecho ha sido meternos en internet y navegar por páginas de guitarras como haréis cualquiera de vosotros, y según la experiencia que hemos tenido tocando diferentes tipos de guitarras o por el aspecto que nos dan y lo que esas guitarras nos dicen por cómo nos parece que están construidas, etcétera, elaboramos un juicio que no tiene por qué ser para nada acertado, porque al final estamos tirando solo de fotos. Este es el discurso que os digo siempre. Comprar por internet, si no eres un guitarrista experimentado, lo que tienes que hacer es probarla y ver cómo te sientes con ella. En estas gamas de precio te puedes encontrar tanto palos de escoba terribles como guitarras maravillosas. Simplemente esto sirve como una guía para que vosotros sepáis cómo buscar o en qué fijaros a la hora de mirar una guitarra. Nosotros hemos hecho mucho hincapié en la estética y nos hemos fijado en determinados puntos del hardware que para nosotros son muy relevantes a la hora de comprar una guitarra, porque tenemos una forma de ver la música aún diferente entre nosotros. Hay muchas cosas en las que estamos de acuerdo, como el Floyd Rose, las pastillas activas, qué materiales quieres que tenga esa guitarra. Y sobre todo no te fíes por la marca. Fíjate en qué te ofrece la guitarra, y cuanto más desconocida sea la marca, probablemente mejor, porque tienen más que ofrecer, ya que tienen que hacerse un nombre que no tienen. Bueno, si os ha molado este formato, reventad el botón de like, ya sabéis. Y si el vídeo tiene más de 30 likes, significa que queréis que hagamos lo mismo, pero con guitarras de unos precios un poco más elevados. Igual si queréis que hagamos un vídeo sobre guitarras más baratas, pues si le dais like, y si llegáis a 40, pues hacemos otro vídeo igual, pero hablando de guitarras más baratas. Pues ya está todo el pescado vendido, ¿no? Vale. Sed buenos.